Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Lairén, soy estudiante de psicología. Esta es la actividad número 4 que consiste en grabar un webinar sobre las etapas del desarrollo, por el momento concretándonos en la etapa prenatal, infancia temprana, infancia intermedia, pubertad y adolescencia. Este webinar tiene como objetivo explorar y comprender estas etapas que ya mencioné, teniendo en cuenta pues las influencias que ha tenido a lo largo del tiempo, ciertas teorías que se han mencionado y cambios clave que surgen dentro de estas mismas etapas. Todo esto para poder generar un conocimiento un poquito más amplio en nuestra formación académica. Ok, como primera información, tengamos en cuenta que pues esto tiene como tal antecedentes, influencias. Vamos a estar hablando un poquito más de la evolución del estudio del desarrollo humano, los periodos del ciclo vital, también la influencia que tiene la relación de la herencia y el ambiente y cómo esto interviene para que se desarrollen los seres humanos o en este caso las infancias. También tener en cuenta que durante esa etapa hay periodos críticos, que es como los riesgos que hay en el embarazo, ciertas sustancias, cierta predisposición a ciertas enfermedades o ciertas anomalías. También tener en cuenta que incluso en el contexto en el que se esté desarrollando el embarazo, pues también va a influir en cómo se va a ir dando el desarrollo del feto, cómo va a ser el nacimiento, y cómo se va a ir viendo a nivel cognitivo y a nivel físico, cognitivo y emocional. Así como también cambios psicosociales. Ejemplo de todo esto podría ser, pues a qué edad empiezan a caminar los bebés, a leer, a hacer amigos, a tener los primeros reflejos, cómo todo esto tiene un cierto tiempo en el que se podría medir que es normal y a partir de cierto tiempo se podría empezar a considerar que es una anomalía o que tiene alguna raíz neurológica. Comenzaremos con lo que es la concepción y el nacimiento. Como sabemos, pues este se produce con la unión de un óvulo y un espermatozoide. Posteriormente se realiza lo que es la fecundación. Sí, como les decía, dicha fecundación se da, como sabemos, en las trompas de falopio y se hace la implantación en el útero. Después, o más bien durante ese tiempo, puede que haya muchos factores que influyan para que se dé hasta cierto punto de manera normal o que incluso haya alguna anomalía. Por ejemplo, factores de riesgo como son, no sé, que la mamá que predisponga de ciertas alteraciones genéticas, que también o que consuma medicamentos en el embarazo o sustancias. Eso puede afectar al desarrollo correcto del feto. Ejemplo, en mi caso, tengo una tía que en algún momento se embarazó, pero su pareja era de las personas, o bueno, era de estos, no recuerdo el nombre, pero de los que hacen las radiaciones en los estudios. Y recuerdo que cuando ella tuvo a su bebé, nació con un síndrome, como un tipo autismo, pero con un tipo como de alguna atrofia, me parece, en los músculos. Entonces le hicieron varios estudios porque le decían que pues no iba a poder caminar, que no iba a poder desarrollar lo que es el lenguaje así como se podría ver en algún otro bebé normal, porque probablemente en la manera en la que se concibió el bebé, probablemente la pareja de mi tía en este caso, pues tuvo que haber realizado su trabajo como normalmente lo hacía, pero tal vez no estaba tan protegido con esos trajes que se ponen a la hora de hacer las radiaciones, pues eso ha de haber afectado para que a la hora de que fuera la concepción, pues mi primo nació con esa condición. Entonces, hay diversos factores que pueden afectar a que nazcan con alguna anomalía, o por ejemplo los niños que nacen con labio leporino o cierto retraso, o por ejemplo también los niños que tienen o llegan a desarrollar un cierto grado de síndrome de Down en este caso. Pero bueno, retomando también las otras etapas, pues también en el desarrollo prenatal está la etapa germinal, que son 2 semanas, embrionaria de 2 a 8 y fetal, que es hasta las 8 semanas del nacimiento. Y como también sabemos y pudimos leer en la información que venía en los artículos y en lecturas del
de la materia, pues también están las etapas del parto, que es la dilatación, expulsión y alumbramiento. También los métodos para dar a luz, que es conocido como el natural y la cesárea. Hasta hace no mucho yo pensé que natural era como si tú fueras candidata a poder dar a luz de manera natural. Ya investigando un poquito me di cuenta que, o pude leer un poco más acerca, que prácticamente la mayoría de las mujeres sí pueden ser candidatas a un parto natural siempre y cuando se tomen en cuenta condiciones cuando se está embarazada, por ejemplo, el hacer un poco de ejercicio, caminar, estar relajada, no tener tanto estrés, el tener incluso una pareja presente que te esté apoyando emocionalmente interviene para que tú puedas probablemente estar en ese momento de estrés, de dolor, pues más relajada y que puedas lograr tener un parto natural. Entonces, como lo mencioné desde el principio, creo que a lo largo de esta explicación o de este webinar estaremos viendo que sí hay factores como muy de genética, muy de biológica, pero también va a intervenir y hasta yo creo que interviene un poquito más el contexto, las redes de apoyo que tengas con pareja, amistades, círculo social, entorno a lo mejor cultural, creencias. Entonces, pues eso también interviene y tiene un papel muy, muy importante durante incluso ¿no? Pues el embarazo, ya que nace el bebé, por ejemplo, ciertas creencias que hay de, pues si tienes un antojo, tienes que comer lo que se te antojó, porque si no el bebé puede nacer pues malito, o puede nacer con eso que se te antojó, o cosas así, creencias muy, muy curiosas, ¿no? O también la otra parte de el cuidado de las embarazadas, de que a lo mejor no sufran un susto, de que a lo mejor no sufran, no sé, alguna caída, que no carguen pesado, que no usen tacones, o sea, infinidad de cosas que viéndolo ya desde una manera un poquito más, a lo mejor, con ciertas bases, en este caso, por ejemplo, de las lecturas, de cosas así, dices, empiezas a conectar y dices, sí, es muy real que esto tiene una línea, así que puedes como seguir y ver en dónde puede terminarse, a lo mejor, no sé, si ejemplo te diagnosticaron un trastorno, por ejemplo, depresión, cómo eso también, o el medicamento que estés tomando puede afectar, o la predisposición que va a tener tu bebé, o también, por ejemplo, estaba leyendo que, pues sí, o sea, puedes tener una predisposición, ejemplo, ¿no? Un niño que ya nazca con predisposición a la música, porque a lo mejor la escuchaba la mamá en el embarazo, a lo mejor ya toda la carga genética, ¿no? Pero ya cuando nazca ese bebé va a tener que tener un estímulo como tal. Entonces, como tal, ese bebé va a tener que tener un estímulo externo para que pueda desarrollar, como tal ejemplo, el gusto o incluso la constancia de dedicarse a la música, o ya sea como de manera profesional o de manera así como, digámoslo, como de hobby, ¿no? También algo que me pareció muy, muy importante es la parte de la lactancia, en este caso de ya cuando nace el bebé, la importancia que tiene y o sea, todo el vínculo que se crea con la madre, ya sea, pues sí, dándole pecho por un prolongado tiempo y también las defensas que se crean por el contenido alto de cosas buenas en la leche materna. Eso también se me hizo muy interesante porque pues a veces por muchas situaciones hay madres que no pueden darle pecho a los bebés y entonces eso te puede dar como que una idea de cómo eso puede afectar a lo mejor a que los bebés se enfermen mucho o que a lo mejor sean un poquito más desapegados, que también más adelante vamos a estar hablando como de eso, de la teoría del apego, que también está muy, muy interesante de cómo, pues sí, influye como incluso instinto o sobrevivencia para los bebés saber que tienes confianza o si eres un poco más desconfiado, si estás en un lugar que te proveen las cosas necesarias para, pues sí, para tu sobrevivencia, ¿no? También es importante, como lo había mencionado así de manera muy rápida al principio, hay cierto tiempo o más bien cierta limitación de tiempo para saber que un bebé se está desarrollando correctamente. En este caso, por ejemplo, el desarrollo
físico y psicomotor, que es hasta los 2 años, que se pueden levantar, que pueden tener a lo mejor un poquito más de control a la hora de mover su cabecita, o incluso los reflejos, ¿no? Que está el reflejo de apretar la mano, de la succión a la hora de comer, o el de caída, que tú pones al bebé a lo mejor como haciendo que se caiga y él lo que va a hacer es como levantar las manos y los pies, ¿no? También el reflejo del moro, que es pasar tu dedo en la parte de atrás de la espalda y que tenga, pues eso, un reflejo de que está sintiendo, de que todo está o que está yendo normal en el crecimiento del bebé. Incluso tener en cuenta que el desarrollo también cognitivo también es muy importante y también se da dentro de los primeros 2 años. Que bueno, esto es en general, todo el tiempo vas a tener un desarrollo, pero hablando en este caso, ¿no? También están las primeras capacidades sensoriales, que son las primeras que son sensibilidad visual y auditiva, sensibilidad olfativa y gustativa, sensibilidad táctil y percepción intermodal, y el desarrollo cognitivo como tal, que ahorita les voy a hablar un poquito más acerca de eso. Por ejemplo, voy a indagar un poquito más aquí en los hitos motores que hay para los bebés. Ejemplo, un recién nacido logra voltear la cabeza de un lado a otro mientras se encuentra acostado boca arriba, ¿no? Al mes ya tiene que levantar la cabeza y voltearla un poquito estando boca abajo. A los 3 meses ya tiene que lograr mantener la cabeza mientras está boca abajo. A los 4 meses ya tiene que, bueno, ya puede rodarse el cuerpecito del bebé. A los 5 meses, en teoría, se tendría que ya sentar sin ayuda el bebé. No, con un poco de apoyo en este caso. Ya a los 6, 7 meses ya se tiene que lograr sentar sin ningún tipo de ayuda y comienzan los principales intentos de gateo, que es en la mayoría de casos, ¿no? A los 8 meses ya se puede desplazar un poquito solito el bebé de esta forma, gateando. A los 10 meses ya se puede poner de pie con ayuda. A los 11 meses ya puede tener una caminata asistida. A los 12 y 14 meses, como tal, ya camina sin ninguna ayuda. Y a los 24 meses ya puede correr, ya puede subir pequeños escalones y puede dar pequeños saltos. También es muy importante tener en cuenta que en el desarrollo cognitivo la mayoría de estímulos van a ser externos y como tal se van a percibir como desagradables o agradables. Entonces, evidentemente si los estímulos son del exterior, pues los van a, o más bien los bebés los empiezan a conocer de la manera sensorial, lo que les comentaba hace rato, ¿no? Entonces, pues se da a lo largo de los órganos de los sentidos y también en ciertas regiones del cerebro, que son las que regulan pues el oído, la vista, el tacto, el gusto, y que también asimismo se encargan de la percepción de los movimientos, de los colores, de las dimensiones, de las formas, y pues entre más vaya creciendo el bebé o el niño va a ir adquiriendo más información de visual y sonora, que la va a ir agudizando y la va a poder ir como manteniendo de una manera más compleja. Por ejemplo, de la información que nos dan en las lecturas y en los apartados de apuntes, algo que me pareció muy interesante es que, por ejemplo, a las 24 semanas ya los bebés como tal pueden sonreírse en un espejo. Entonces, y también en ese tiempo también reconoce voces familiares y también reconoce voces individuales. Entonces, y también a los 30 y a los 36 meses ya puede, o sea, por ejemplo, si tú le pones, ejemplo, una pelota, ¿no? Y se le escondes, ya como tal tiene esa curiosidad de buscar dónde está el objeto que le mostraste. Les voy a comentar un poquito más acerca de las teorías del desarrollo cognitivo que en lo personal me parecen fundamentales para entender cómo es que se van dando este tipo de desarrollo en los niños. Desde un enfoque conductista se estudia la mecánica básica del aprendizaje. Esto quiere decir que le interesa cómo es que la conducta cambia y forma a partir de cierta experiencia. Entonces esto quiere decir que, por ejemplo, tú a un niño le puedes poner, no sé, la experiencia de ponerle un perrito y a lo largo de que le estés presentando eso, pues va a ir cambiando y va a ir adquiriendo nueva información desde ese punto de partida de que tú le mostraste un perrito. A lo mejor un día va a decir, sí, me dijeron que esto era un perro, ¿no? Y después va a ser como de,
pero el perro, no sé, ya es color gris, color, o es grande, pequeño. Esto de acuerdo a que ya va a ir como sumándole características a ese aprendizaje que ya tuvo. También otra de las teorías que más me parece importante es la del enfoque piagetiano, que es respecto al funcionamiento cognitivo. Esto quiere decir que es más bien, más claro, pues. Jean Piaget en su momento era como de, vamos a ponerle ciertas etapas, y durante esas etapas, conforme se vaya adaptando y conforme vaya, como por así decirlo, procesando esas etapas, quiere decir que está haciendo un buen desarrollo para el bebé, y también en cómo se adapta al entorno en el que se están dando esas condiciones. También hay otro subtema de toda esta información que me llama mucho la atención, que es la inteligencia sensomotriz, que precisamente habla de cómo Jean Piaget desarrolló la teoría en la que pues sí desarrolla el desarrollo intelectual de los niños. Entonces tiene así como una evolución de cómo él entendía la inteligencia sensomotriz. Como por ejemplo, en este apartado, a mí se me hizo como muy fácil entenderlo, que primero comience con el ejercicio de los reflejos, que es en un mes. Desarrollo de esquemas de 1 a 4 meses. Descubrir procedimientos de 4 a 8 meses. Conducta intencional de 8 a 12 meses. Novedad y exploración de 12 a 18 meses. Y después la representación mental de 18 a 24 meses. También, después de esto o posterior a eso, está el desarrollo lingüístico, que es el inicio de la comunicación. Y aquí cito a una persona del material que nos presentaron, que es Craig y Bacum. Argumentan que el lenguaje como tal tiene 3 dimensiones que son fundamentales, y si no es que las más importantes, que es el contenido, que es lo que le otorga el significado escrito o hablado a un mensaje. La forma, que son los símbolos en los que se representa ese contenido, ya sean sonidos o palabras. Entonces, ya sea junto con palabras, oraciones, formamos párrafos, y eso pues le da otra connotación también puede ser. Y el uso, que indica el intercambio social entre 2 o más personas, cómo lo va a percibir la otra persona o cómo lo va a entender la otra persona, ¿no? Y aquí nos explica cómo en ciertas etapas se da esta comunicación. Por ejemplo, en el nacimiento, pues como tal lo único que es percibir el habla de las personas. El bebé llora y responde a lo mejor de cierta manera, a lo mejor haciendo como algún movimiento o algo así a ciertos sonidos, ¿no? De mes y medio a 3 meses, el bebé ya puede reír, ya puede reconocer como que otras cosas del entorno. A los 3 meses también juega con los sonidos, como que va conociendo esa parte que existe y pues le llama la atención y juega. De 5 a 6 meses el bebé reconoce patrones de sonido y que son escuchados con frecuencia, entonces ya los empieza como que a identificar y a reconocer. También de los 9 a 10 meses también imita sonidos, como que si tú le haces, no sé, algo así, el bebé también lo puede reconocer e imitar. De los 10 a 14 meses dice sus primeras palabras. En general, aquí nos explica que es el nombre de algo o de alguna cosa que se le mencione muy en particular, es lo que va a empezar a repetir, ¿no? De 10 a 18 meses dice palabras individuales. En 13 meses emplea o añade ademanes a lo que está diciendo, ademanes simbólicos en este caso. Y de 16 a 24 meses aprende ya muchas palabras nuevas, empieza como que a generar incluso a lo mejor historias o pequeños relatos con palabras nuevas que puede emplear, ¿no? A los 18 meses y 24 pues es donde dicen estas primeras oraciones. Y ya empieza a nombrar a ciertos objetos como son llamados, ¿no? Esta es la parte importante que yo les comentaba, que es el desarrollo socioafectivo durante los primeros años, que es de lo más importante, porque prácticamente
los bebés o los niños como tal, pues requieren de otros, o más bien dependen de otros para su supervivencia, y no nada más física, no nada más económica, sino también emocionalmente es importante. Y ahorita les voy a explicar lo que es, por ejemplo, el apego. Por ejemplo, están las relaciones padre-hijo en la infancia, también madre, que en este caso pues se les puede considerar como los cuidadores, que se da en los primeros meses e incluso desde el embarazo, que ya empiezan a sentir un apego, pero ya es como más evidente a los 6 meses, porque ya va a reaccionar con sonrisas, con arrullos, o llorará cuando pues no lo estén cuidando, o cuando necesite comer, o cuando necesite que lo carguen o que lo cambien. Y el primer año es el más importante, o bueno, de los más importantes, porque en el primer año los bebés es donde aprenden a confiar en sus cuidadores, es donde se desarrolla esta parte de la confianza o la desconfianza. A lo que voy con esto es el apego, ¿no? Esta teoría se basa en, ahorita les digo, la teoría del apego, que pues es de John Bowlby and Mary Ainsworth. Y nos dice, el apego es una necesidad biológica. Los bebés están programados para formar vínculos afectivos con sus cuidadores. Identificaron diferentes tipos de apego ante situaciones extrañas. Y lo que nos dice esta teoría es que existen 4 tipos de apego. En este caso, el primero es el apego seguro, que es donde los niños se sienten seguros mientras su madre o su padre está con ellos, incluso ante la figura de alguien desconocido. Muestra una tranquilidad y confianza normal. Y esto recuerdo que incluso en una de las actividades pasadas comenté que había visto un video donde precisamente eso, mostraban a los bebés con estas características de los diferentes tipos de apego y los dejaban en una sala con un juego como de armar torrecitas con maderas. Entonces el del apego seguro estaba concentrado en jugar, en acomodar las piezas, hacía contacto visual con sus cuidadores, pero pues los cuidadores se iban y el bebé no se inmutaba. Él en cambio seguía jugando y mostrando total curiosidad y total entrega en el juego. Pasaban a los que eran de un entorno un poco más hostil, un poco violento o incluso un poco más desapegado, y los bebés se mostraban un poco más tensos, más ansiosos o incluso lloraban en una medida pues muy desmedida, vaya la redundancia, pero pues es muy interesante. Entonces, por ejemplo, ese del que les hablaba era el apego seguro, que pues sí que en el experimento es de que dejan al bebé en un cuarto, la madre se va y los niños manifiestan, o sea, como conductas de angustia, pero desaparecen en cuanto la mamá pues regresa y está tranquila. El apego inseguro e evitativo son los niños que no buscan la cercanía de los cuidadores cuando están presentes, porque pues precisamente como son muy evitativos o no están presentes, pues ya no lo buscan como tal. Entonces, si regresa la mamá es como que muy indiferentes, como que no los mueve, por así decirlo. Y el apego inseguro y ambivalente, que se observan a los niños con reacciones positivas y negativas hacia su madre. Entonces es como no procuran alejarse de ella, pero tampoco exploran lo que hay dentro, porque por esa inseguridad. Y cuando la madre regresa, el patrón de los niños es como ambivalente. Se muestran enfadados con ella y evitan que, pues sí, que les dé conductas de consuelo o que lo apapache o así. Entonces buscan su cercanía de la madre, pero de una manera más agresiva. Después está el apego ansioso desorganizado, que ante la presencia de la madre y el extraño, se observa que el comportamiento de los niños es muy poco consistente. E incluso como que puede ser contradictorio en cómo se está dando ahí la relación. Y también pasan de una conducta de aparente tranquila a un llanto desmesurado, o sea, como que ya es como pasan de polo a polo. Entonces es muy interesante cómo funciona esta relación que se puede crear en los primeros años con nuestros cuidadores y cómo esto va a influir incluso en las primeras sensaciones de confianza y de desconfianza. Y posteriormente también está el momento en el que los infantes desarrollan el yo. Esto se da de entre los 15 a 18 meses y es lo que les comentaba, que si ya se pone a un bebé frente a un espejo ya puede reconocerse y suelta alguna risa.
Esto es importante porque pues ya empiezan a construir su propia imagen, pueden tener la manifestación clara del conocimiento de uno mismo. En la teoría de esto es que el primero de ellos, la madre es suficientemente buena, y el segundo son los objetos transicionales que puede generar el niño. En este caso nos dan un ejemplo que pues lo voy a poner porque se me hizo muy fácil, que es cuando los niños tienen algún juguete preferido y lo tienen, o cuando están tristes quieren su juguete y lloran por el juguete y todo eso. Y cuando las madres y los padres se lo quitan, pues los bebés desarrollan como a lo mejor disgusto o enfado. ¿Por qué? Porque pues ese es como que su juguete seguro, es donde ellos encuentran cierta seguridad y donde pues sí, les da como ese consuelo cuando están tristes o cuando están felices o cuando quieren jugar. Eso es lo que les brinda ese objeto como tal. Bueno, ok, culminando con lo que fue la niñez temprana, pasaremos a lo que es la niñez intermedia, que es de los 6 a los 12 años. Bueno, antes de pasar a eso, olvidaba comentarles una parte importante, que es el desarrollo físico y psicomotor durante la niñez temprana, que es lo que les voy a comentar, que pues prácticamente es la comparación de la niñez a la parte donde como tal no dependen al 100% de ellos mismos. En este caso, por ejemplo, la curva de crecimiento de los niños pues se puede ver un poco más reflejada, o se da como de una manera un poquito más acelerada. En este caso, por ejemplo, la edad de niños a los 3 años puede, no sé, medir 95 centímetros, las niñas 95.25, como que se van a la par. Pero ya, por ejemplo, cuando llegan a los 5 años, los niños son de 109 centímetros, a comparación con unas niñas de 107 centímetros, .95. Se empieza a ver ya el cambio un poquito más notorio. Y también el desarrollo intelectual y los procesos cognitivos durante la niñez temprana son importantes. Por ejemplo, cuando son pequeños, los niños como tal tienen, o pues sí, desarrollan esta parte del uso de símbolos, que entonces es como que tienen el contacto con algún objeto, con alguna persona, pero como tal, pues pueden imaginar o pueden crear como ciertas cosas fantasiosas, por así decirlo, de lo que ya tienen en la realidad. Ejemplo, por ejemplo, Emiliano le pregunta a su mamá acerca del elefante que vio en el circo hace ya varios meses atrás. Adrián juega a que una rebanada de manzana es una aspiradora haciendo brum a lo largo de la mesa de la cocina. Como que tienen ideas un poco más fantasiosas, pero con base a ciertas cosas que ya han visto a lo largo de ese periodo. También empiezan a tener la comprensión de identidades, la comprensión de la causa y el efecto, la capacidad para clasificar ciertos objetos o ciertos juguetes, la comprensión de los números, esto evidentemente no operaciones concretas o formales, y la teoría de la mente, que esta en lo personal pues, se me hizo muy importante, que es los niños se concientizan más de la actividad mental y del funcionamiento de la mente. Ejemplo, Blanca quiere conservar algunas galletas para sí misma, de modo que le esconde la caja de galletas a su hermano. Entonces como que ya empieza a desarrollar un poco más esta parte del pensamiento, ¿no? También desarrollan esta parte del egocentrismo. Los niños suponen que el resto del mundo piensa y percibe lo mismo que ellos. Como que son mucho de es que yo esto, yo lo otro. En este caso, María no se da cuenta de que necesita voltear el libro para que su papá pueda ver el dibujo que ella le está pidiendo que le explique. En lugar de ello, lo mantiene directamente frente a ella, de modo que solo ella puede verlo. ¿Por qué? Porque ella no comprende todavía de los otros. Ella nada más está concientizando lo de que ella es la que existe, ella es la que está viendo eso y quieren que se lo expliquen, pero a ella. También se da lo que es el desarrollo de la memoria, que son también lo mismo, desarrollos cognitivos que funcionan a partir de la mielinización neuronal y que dota al cerebro para la capacidad de estas interconexiones neuronales entre los axones, las dendritas neuronales, y con el paso del tiempo se adquieren nuevas funciones cognitivas, en este caso pues la memoria, ¿no? También en el desarrollo lingüístico, pues ya hablábamos, se hace el desarrollo fonológico,
que es, pues son los sonidos del lenguaje, el desarrollo semántico, que es lo que le da cierto significado a palabras, y el desarrollo conceptual. Entonces eso se va dando. También el desarrollo morfológico y sintáctico, que es como tal la estructura de las palabras, y el desarrollo pragmático, que es lo que examina el uso del lenguaje de cierta manera y de los diversos contextos en los que se puede. Bueno, mi celular tuvo un problema para seguir grabando corrido el webinar, entonces lo haré en dos partes. Como les estaba comentando, estábamos en lo que es la niñez temprana y de todas las características que se va dando física y cognitivamente. También durante esta etapa es el desarrollo de la personalidad y el desarrollo social, que también es muy, muy importante. De hecho, hace poco veía una crítica de por qué a veces los papás regañan a los niños de cuando, no sé, ejemplo, salen a jugar con otros bebés o otros niños y uno pega, ¿no? Y entonces lo que hacen es castigarlo y aislarlo. Y hablaban como eso pues no es como funcional, ya que prácticamente no le enseñas al niño a realmente socializar, no le enseñas o no le das como el ejemplo de cómo se socializa. Simplemente lo regañas probablemente porque hizo algo malo y te lo llevas. Entonces el niño aprende prácticamente a eso, que no va a jugar o no va a socializar porque él pega, ejemplo, ¿no? Y entonces lo que va a hacer es alejarse en algún momento. Y esa conducta se va a ir reforzando a lo largo del tiempo. Pero pues evidentemente cuando sea un adulto o cuando sea un poco más grande no va a ser funcional que se relacione de esa manera. Entonces eso también es importante. Entonces les hablaba que en este caso también la personalidad es importante. Y asimismo como el niño va descubriendo su cuerpo, palabras, qué sé yo, también se va descubriendo a sí mismo y cómo empieza a ser el niño. Y también es la parte como también importante que empieza el desarrollo del autoconcepto y la autoestima, que en lo personal como que fue de los temas que se me hizo un poquito más complejo porque realmente no tenía como conocimiento al 100 de cómo se daba esa parte. Entonces es curioso que pues sí, a medida de que empiezan a desarrollar cierta conciencia, también empiezan a hacer pues sí, de manera más clara con ciertas capacidades cognitivas que empieza a tener el niño, ¿no? Entonces se me hace interesante. Y por ejemplo la autoestima, que es la parte como del autoconcepto, siempre se va a basar en los niños, en cómo se describen, cómo se definen y pues hasta cierto punto qué tanto se valida también, ¿no? También otra de las partes importantes es el desarrollo emocional que empiezan a tener los niños, qué herramientas van a ir como agregando a ellos mismos para en dado caso pues tener un sostén emocional, para tener una regulación afectiva, que se los voy a explicar un poquito más detallada en lo que me pareció muy importante, que es este cuadro que viene en el material de la materia. Por ejemplo, aquí como tal nos menciona que el desarrollo emocional del niño dependerá de con quién tenga que relacionarse y sus cuidadores. Entonces prácticamente eso nos hace ver que la responsabilidad sí está en los padres y pues hasta cierto punto a lo mejor en amiguitos, en pues sí, quien conforme su círculo más cercano, ¿no? Y pues que va a tener una gran medida a nivel emocional, cognitivo y social. Y pues esta, como hablábamos en el video anterior, que pues sí, las reacciones psicológicas están influidas por factores biológicos y ambientales y culturales. Entonces eso también es importante porque también vi un video, no recuerdo si es uno de esos videos que luego muestran en Vancomer, me parece, donde explican cómo los niños no nacen como tal con incluso la emoción del miedo innata. O sea, el miedo también se aprende, o cómo se reacciona ante el miedo también se aprende. Y ponían el ejemplo de que, pues obvio, todo esto con un consenso de padres, pues dejaban a sus bebés y dejaban a unas víboras, bueno, unas serpientes. Evidentemente no tenían veneno, no eran peligrosas. Y los papás eran los que se espantaban así súper feo de que no, no, no. Y les daba así mucha ansiedad ver a sus hijos cómo estaban ahí conviviendo con las serpientes. Pero los bebés o los niños prácticamente estaban como que sí les daba curiosidad, pero no tenían una reacción así como muy
como llamativa, como muy eufórica, porque prácticamente no sabían que se le tenía que tener miedo a eso. Prácticamente eso pues nos da la claridad y la información de que también el miedo o cómo se reacciona ante ciertos estímulos son aprendidos y son replicados por los niños. Pero bueno, regresando a esta parte del desarrollo emocional, está una parte importante. Entonces nos dan estos elementos. En el primero es el sostén emocional, que es una respuesta adecuada al sentimiento universal de desamparo que pues prácticamente todo niño tiene, ¿no? Y pues un adecuado sostén emocional permitirá pues crear un vínculo estable y de apego también seguro para que pues se satisfazcan sus necesidades de la manera más adecuada. Y pues esto lo que va a generar en el niño o en el infante pues es seguridad. Después nos hablan de la regulación afectiva, que esta no se da como tal innata, sino en contacto o en base al contacto físico y emocional. En este caso, por ejemplo, cuando los cargas, cuando los abrazas, les hablas, los tranquilizas y la medida que tengas de empatía con ese niño. Entonces estas acciones lo que hacen es permitir pues que los niños empiecen a calmarse o aprendan a calmarse en situaciones de necesidad y poco a poco. Y así pues esto va a hacer que empiecen a regularse ellos solitos cuando lo necesiten o cuando se sientan desbordados por alguna situación. Entonces nos dan un ejemplo de que cuando un bebé no se le consuela o cuando no se le molesta o cuando algo le molesta más bien, no aprenderá adecuadamente la regulación de emociones, lo cual puede tener, pues sí, consecuencias muy complejas en el desarrollo. Ejemplo, si tú dejas a tu hijo llorar y no le das la necesidad a lo mejor de, pues, calmarlo o así, pues evidentemente a lo largo puede llegar a tener una contención de, no sé, emociones negativas o cositas así. Después se da lo que es la confianza básica que se genera a partir de la constante interacción entre el niño y el cuidador, en este caso los padres o en este caso pues también pueden ser los abuelos, ¿no? Es la confianza con la que se relaciona y pues sí, cuando el niño sabe o está consciente de que si algo le pasa, sus cuidadores estarán presentes y lo apoyarán. Entonces cuando el niño logra generar su confianza básica, pues lo que hace es interactuar de manera pues también segura, desarrollarse, crecer y poco a poco también separarse e independizarse, porque la confianza pues es el resultado de los vínculos afectivos que en su manera o a su vez que sean estables, pues eso le va a generar a él, ¿no? Y pues le van a reducir la incomodidad emocional o incluso los niveles de ansiedad que pueda llegar a tener el bebé. Después nos menciona lo que son las relaciones interpersonales, que también son importantes para el desarrollo interno, porque pues son las comunicaciones entre los adultos y los niños. Entonces van a ir tomando ciertos significados internos en los niños y pues como nos menciona, se forman a través de estas interacciones y pues ayudarán a la psique del niño. También nos habla de cómo los vínculos afectivos en el desarrollo cerebral son importantes, porque el desarrollo neurológico depende de las experiencias. Entonces, entre más experiencias sanas, estables y seguras tenga, pues esto va a ir directo a la organización cerebral. Entonces, pues proporcionará una adecuada estimulación en esos periodos, ¿no? Está también la comunicación preverbal y verbal, que esto habla de los gestos y vocalizaciones que pueden durar segundos y que son muy importantes para los niños desde que nacen, porque se va a ir apropiando de esos sonidos, las palabras, los gestos y les irá dando un significado a ese niño en base a su propia capacidad de comprensión. Y este punto también se me hace, creo que el más importante para mí, que es la función familiar, que pues prácticamente es el entorno donde el niño aprende a interactuar con los demás y donde también se le permite hasta cierto punto qué tanta autonomía tendrá y pues de esta manera en cómo se dé esa interacción, pues esto le va a permitir la calidad y cómo se va a ir a relacionar afuera. Entonces eso es importante. También nos mencionan que en esa etapa es el desarrollo del género. Como tal, pues yo leí un montón de información de
Pues sí, que este tema es un poco controvertido hoy en día porque, pues a nivel, no sé, ejemplo sexual, pues nacemos, ¿no? Con ciertas características a las que hemos decidido nombrar hombre o mujer. Pero ya en este momento donde pues te bombardean muchas ideas, muchas percepciones, pues ya es un poquito más complejo cómo se le puede abordar, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues sí, a los 2 años, pues los niños empiezan a adquirir diferencias anatómicas y físicas. A los 3 años ya se pueden identificar como hombres o mujeres, que les digo es donde es la parte controversial porque en el ahora pues ya es complicado. 4 años ya tienen un sentido estable sobre su identidad de género. Creo que esa es la parte a mí más compleja que a veces me pongo a pensar, porque digo, bueno, ya en el ahora que se da tanta información, el internet, ciertas cosas que puedes ver en la calle, así, cómo se da ese manejo, ¿no? ¿Cómo le enseñas a los niños? O evidentemente no basándonos en cosas de libros, pues sí, tienes que decir, este es hombre, mujer, y creo que ya a partir de una edad probablemente que sean más grandes, ellos ya pueden empezar a decidir con qué connotaciones que les hemos dado a cosas de mujer o hombre se sienten como representados, yo lo diría de esa manera. Y también esto va muy ligado al ejemplo que les ponía del caso que vi de por qué no era tan sano que cuando un niño jugara con otros niños y pegara, pues lo aislaran. Porque también se da esta parte del desarrollo moral y habla de que los niños aprenden de reglas y de todo eso, o a respetar o empatizar, pues precisamente eso, relacionándolos, dejándolos incluso que se equivoquen para así poder dar un modelado o poder enseñar cómo es que se tienen que hacer las cosas, ¿no? O cuáles son las consecuencias, por ejemplo, no sé, de pegarle a alguien, de gritarle a alguien, pero no totalmente como que aislarlo. Entonces también nos habla de pues la relación que se tiene con otros niños. Entonces, pues nos habla también de que es natural que los niños tengan esta habilidad social porque pues, son pequeños, desarrollan lo que es el juego y pues imitan ciertos comportamientos ya sea de adultos, por eso es importante eso. Y finalmente pues empiezan a interactuar con otras personas llevando todas esas cosas con las que ven, escuchan e imitan hasta cierto punto. Posteriormente ya pasamos lo que es al pensamiento operacional concreto, que ocurre, según Piaget, alrededor de los 7 años, que pues ya empiezan a resolver un poquito de problemas ya concretos, tangibles, y empiezan con las simbolizaciones, siguen desarrollando su motricidad fina y gruesa, como lo habíamos visto, pues ya empiezan, por ejemplo, a entender, ejemplo, el fútbol, ¿no? Que ya tiene un poquito más de reglas y es un poquito más complejo para esas edades. Los juegos ya son más estructurados, se llevan a cabo también los juegos de fantasía, donde pues por lo regular pueden llegar a dramatizar o exagerar momentos que les pasan día con día, ¿no? Pero esto favorece para la creatividad y la interacción que hay con otros niños. Y también se hace el desarrollo de la memoria, ¿no? Ya empiezan con nuevas estrategias, el ensayo, el categorizar, y pues ya la memoria se hace un poquito más eficiente. Y ya incluso en los problemas matemáticos, pues ya se puede hacer un poquito más complejo. Por ejemplo, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, que al principio pues empiezan con un poco de práctica, pero ya después lo pueden ir haciendo de manera automática sin necesidad de reflexionar sobre ya un procedimiento porque ya se aprendió. Después, sí, se sigue haciendo un desarrollo, como les comentaba en el principio, todo el tiempo se está desarrollando, solo que en distintas etapas se va a ir dando de maneras muy distintas y agregando ciertas cuestiones un poquito más complejas. En este caso, por ejemplo, se sigue haciendo el desarrollo de la personalidad y del desarrollo social, donde ya pues sí, ya puede ser un poquito más compleja, donde ya los niños empiezan a considerar, no sé, otras emociones incluso, ya se pueden enfadar, si no, no sé, por ejemplo, un juego de fútbol no lo dejan jugar, o si le pegó a alguien. Entonces eso es fundamental dentro de todo eso. También nos habla de cómo también en esta etapa se da el autoconcepto y la autoestima. Y nos hablan de 4 cosas muy importantes, que es el yo ideal, que es el autoconcepto que nos indica cómo queremos llegar a ser. El yo responsable, que es el autoconcepto que tiene la idea
de cómo deberíamos llegar a ser. El yo potencial es la idea acerca de nuestro potencial, hasta qué punto podemos llegar. El yo esperado, que es el autoconcepto acerca de la predicción de lo que podemos llegar a ser en un futuro. El desarrollo emocional acá ya es un poquito más complejo y están ligados, porque en esta etapa el niño está en una etapa escolar, entonces está aprendiendo, madurando y está empezando a tener también lo que es la conciencia emocional, lo que le va a posterior aportar a la conciencia social. Entonces se tiene que contar con ciertas habilidades como lo son la toma de conciencia de emociones propias, que se da de los 5 a los 6 años, que empiezan a relacionar sus emociones con alguna meta o con las consecuencias. En este caso, asocian la alegría con el logro de lo que quieren y la pena o el enfado con situaciones en las que las consecuencias son contrarias a lo que desean. Después está la capacidad para identificar y comprender las emociones de los demás. Esta habilidad no se desarrolla independientemente. Esto es, pues, evidentemente un proceso o un aspecto del desarrollo emocional y cognitivo. Esto ocurre de manera paralela a la toma de conciencia de emociones propias y la capacidad de empatizar con otros, que es desde los 7 años hasta la adolescencia. Por ejemplo, pueden coordinar la expresión facial de alegría con una sonrisa o una situación gratificante en dar algún regalo. Está la capacidad de expresar verbalmente las emociones de forma apropiada en la cultura en la que se vive. Ejemplo, en este caso, no sé, si llevas a un niño a un velorio, ya puede identificar que la emoción que está ahí es una tristeza, no se va a poder reír, ¿no? O no lo va a poder asociar como tal. La capacidad de empatizar con las experiencias emocionales de los demás, eso también es importante, ya que, pues sí, en los niños mayores y en los adultos implica además, pues, la capacidad de ponerse en lugar del otro y, consecuencia, pues, poder experimentar cómo se siente la otra persona. La capacidad para la autoeficiencia emocional, que implica la aceptación de la propia experiencia emocional en todos sus términos, ya sea positiva, negativa, convencionales o no. Esta aceptación evitará sentirse agobiado por emociones considerablemente negativas o que se consideran, pues, malas, ¿no? Entonces esto, pues, está relacionado con el desarrollo de la autoestima y, pues, se alcanza hasta la adolescencia en este caso. Y por último, en esta etapa nos pasamos al conocimiento social, que es lo que les mencionaba, cuando interiorizan las normas, la pauta de conductas, valores y visiones del conjunto de la sociedad, en el que se inserta o en el que se tiene que adaptar para, pues, estar satisfactoriamente en ella. Entonces, hablamos de eso, de la comprensión, de la empatía hacia los demás. Ejemplo, el orgullo, la gratitud, la preocupación, culpabilidad o entusiasmo. Ejemplo, luego de los 10 años, la lista de emociones se incrementará. Por ejemplo, en la película de Intensamente, como presentan a Riley cuando era pequeña, que sus emociones eran un poco más simples, ¿no? Era felicidad, enojo, tristeza y asco, ¿no? Pero ya después empiezan a haber emociones un poco más complejas, por ejemplo, la ansiedad, la ira, los celos. Entonces, esto también va a ir cambiando. El catálogo de emociones que vamos a ir adquiriendo se vuelven más difíciles de procesar y más complejas también de incluso verbalizar, pero se van a ir adquiriendo entre todo eso y, por ende, como en la película nos pasa, de cuando Riley, por querer pertenecer, por querer estar en un grupo, pues empieza a hacer cosas que no son tan sanas o tan agradables o tan buenas, y pues entra ya es lo que es también la culpa, la decepción, todo eso que ya es más complejo y empieza a ser parte de esta niñez intermedia e incluso ya un poco de la pubertad, adolescencia. Bueno, y para terminar con esta parte, pues ya seguiremos con lo que es la pubertad y la adolescencia, que pues prácticamente es una bomba de cambios, porque en el material que nos compartieron de la materia, pues nos habla también de que, pues, cuando pasas a esta etapa de la adolescencia, pubertad, hay una parte de ti que sigue siendo un niño, pero ya con cambios sumamente complejos, porque ya empiezas a hacer como un cambio de chip, ya de lo que es, por ejemplo, la niñez temprana, la niñez intermedia, que no es tan abrupto el cambio. En la adolescencia yo diría que es un poco más complejo. Pues aquí, para empezar, el desarrollo físico e intelectual en la adolescencia comprende o abarca más bien de los 12 hasta los 21 años, es el rango un poquito más
más grande, ¿no? Y surgen cambios físicos como, pues en este caso, el vello genital, axilar, la barba en los hombres, el bigote, las mujeres ensanchan las caderas, en los hombres la espalda, crecimiento de las glándulas mamarias, acumular más grasa en ciertas zonas del cuerpo, el acné, la estatura. Y en el examen me parece que había una pregunta muy interesante que yo no sabía, que es por qué a veces los adolescentes son torpes, ¿no? Y habla de porque en ese cambio físico, por lo regular hay un crecimiento físico desproporcionado. Entonces es toda la percepción del espacio influye, se pueden tropezar más o se pueden golpear más o tirar más cosas, precisamente por esa razón. Y esta parte, lo que les comentaba de la adolescencia y su significado evolutivo, es porque está marcada por dos fases. En este caso es del paso de la niñez a la adolescencia y de la adolescencia a la adultez. Entonces pues implica diversas transformaciones y pues también es más complejo porque en el caso de las mujeres pues hormonas, hombres también, los hombres pues más testosterona, mujeres más estrógenos, todo eso. Entonces es complicado todo lo que pasa a nivel físico, a nivel psicológico, emocional, es una bomba de cambios. Entonces pues es todo esto, ¿no? También incluso lo que pasa o lo que nos mencionaban aquí, que son los riesgos a los cuales te enfrentas. ¿Por qué? Porque nos comentaba la maestra en la clase, el sentido de pertenencia a veces puede llegar a ser, o tendemos a buscarlo tanto, identificarnos con grupos de amigos, que a veces no medimos a los riesgos a los cuales nos podemos exponer, ¿no? Yo recuerdo en algún momento que era como de, bueno, si quieres pertenecer a tal grupito, pues a ver, tienes que tomar, ¿no? O a ver, tienes que hacer esto, o famosos retos, ¿no? Que prácticamente pueden poner en riesgo tu estabilidad, tu seguridad, tu integridad, o incluso, pues creo que no es un secreto que pues esa etapa es donde se corren muchos riesgos también, incluso a nivel sexual, a nivel de que ¿cómo se le dice esta palabra? A nivel de coerción, de que pues prácticamente eres un ser muy manipulable, eres todavía tu corteza prefrontal no está desarrollada al 100, o sea, me parece que aquí en la lectura nos comenta que es hasta los 21 años, donde prácticamente se podría decir que ya eres un poquito más consciente de las cosas o de las consecuencias de ciertas acciones. Mientras, pues todavía se puede considerar que no eres tan consciente de lo que sucede. Y pues todo esto prácticamente viene muy ligado a eso, al querer pertenecer, a nuestro autoconcepto, a la autoestima, porque tengamos en cuenta que aquí es donde el famosísimo querer encontrarnos. ¿Por qué? Porque venimos prácticamente replicando ciertas creencias, actitudes de nuestros padres. Entonces nuestra búsqueda de identidad va a ser como querer ir latinando a cualquier cosa de a ver, esto sí me gusta, a ver, esto no, esto sí. Yo recuerdo en mi experiencia personal en la preparatoria, yo no sabía como tal qué tipo de amistades me gustaban. Entonces estaba como de un grupito acá, un grupito allá y así. Y pues es curioso porque te empiezas a dar cuenta que muchas personas vienen de lugares muy complejos, de violencia, de a lo mejor de ya a pequeñas edades o a esa edad, pues ya empiezan a consumir ciertas sustancias, el alcohol, aparte teniendo en cuenta el contexto en el que estamos en México, pues es complicado, que eso te queda a la vuelta de la esquina, ¿no? Que por problemas familiares, contextos culturales, económicos, se te hace muy fácil tomar ciertos caminos, ¿no? O incluso, eso hablando como que en general, en cuestión de mujeres, pues es más fácil que caigas, a lo mejor, no sé, en ciertos chantajes sexuales o lo que se da mucho, ¿no? En el ahora, que yo he visto, me he dado cuenta de, por ejemplo, de ya mandar fotos íntimas, de cómo te chantajean, de toda tu autoconcepción, tu autoestima, cómo ya se ve reflejada en las redes sociales, cómo ya empieza a jugar un papel importante el avance tecnológico que estamos teniendo para cómo nos percibimos a nosotros mismos. Si uno como adulto a veces bueno, entre comillas, te cuesta ir aceptando ciertas cosas, ahora con un sinfín de estímulos de cómo tienen que ser los adultos. Bueno, en el video pasado se me cortó, pero hablaba de cómo a veces uno como adulto sigue costando la autoaceptación o la autoestima. Ahora en esa etapa donde pues somos más volubles,
pues tener todos estos sinfines de estímulos es súper complejo y todo el riesgo que eso conlleva, ¿no? También entender que pues es la parte donde pues los adolescentes a veces no queremos estar como que con los amigos, en la fiesta, en todo eso, y a veces como que pues no estamos tan presentes en esta parte como familiar. Buscamos prácticamente eso, la autonomía de nuestros padres, porque pues queremos seguir, o más bien queremos tener nuevas experiencias, queremos socializar más, entonces es más complicado. También habla una parte muy importante que es la conducta sexual, como aquí es donde se ve impulsada por factores biológicos, ¿no? Incluso por la naturaleza de ese cambio, de la pubertad. Y como pues también esto sigue siendo como que un factor de riesgo, teniendo en cuenta en qué contexto nos encontramos, que es México, es donde todavía hay tabú muchas cosas, pues se vuelve un factor de riesgo porque no hay la suficiente información para, pues sí, a lo mejor educar en general, ahora menos hablar de educación sexual, ¿no? Donde todavía es un tabú, donde todavía pues no alcanzamos a dar, tal vez en algunos lugares sí dar ese paso de hablar abiertamente con los adolescentes, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya es genuinamente que empieza el inicio de la vida sexual. No recuerdo dónde leí que incluso antes se tenían más relaciones sexuales. Y pues a mí en el momento en el que le hice eso, se me hizo súper raro porque dije, bueno, pues si ahorita supuestamente ya estamos un poco más como abiertos de la mente, ¿no? Pero hablaba que no, que ahora como tal nos enfrentamos a un nuevo reto por tanto estímulo en redes sociales. Lo que ya no queremos es eso, como que exponernos al rechazo. Ejemplo, yo tengo 26 años, ¿no? En la época de mi mamá era más probable que hubiera relaciones sexuales porque pues era, como no había tanto ejemplos celulares o así, pues era como afrontar ese miedo de, bueno, pues voy a invitar a salir a esta chica, pues voy a ir a ver qué pasa, ¿no? Ahorita ya hay como incluso una idealización de cómo tienen que ser los cuerpos, cómo tienes que verte en ciertas relaciones sexuales. Entonces es un mundo de cosas que pasan en la adolescencia y que en el ahora estamos lejos de controlar muchos factores porque ya hay demasiado estímulo. Por ejemplo, hace poquito vi la serie que se hizo muy viral de Netflix que se llama Adolescence. A mí me gustó mucho porque prácticamente te pasan los pilares más importantes con los que supuestamente crecen los niños y los adolescentes, que son los padres, la escuela y pues los amigos, ¿no? Y pues prácticamente la serie habla de que pues un niño, un adolescente de 13 años mata a una de sus compañeras porque no le hizo caso. Y entonces abordan ciertas cosas de la autoestima del niño, de qué fue lo que lo impulsó, y pues te pasan también esta visualización de los padres de cómo ellos creen que es su culpa. Pero hay como que diversas cosas que te muestran en la serie que es como, probablemente antes era un poquito más fácil atribuir que todo tenía que ver con la familia, ¿no? O con tus cuidadores, que evidentemente no tienen un gran peso dentro de la crianza, ¿no? Pero ya en estos momentos yo creo que es inevitable no tener en cuenta que las redes sociales son los que tristemente a veces educan muchas cosas, ¿no? O la pornografía, o el querer placer inmediato, o incluso lo que pues tocan ahí en la serie, ¿no? El cómo empiezas a formar tu autoestima, ya ni siquiera por lo que pueden llegar a decirte tus padres, ¿no? Sino por lo que vas a ir viendo en redes sociales, lo que vas a ir viendo en distintas cosas. Por ejemplo, también de esa película me parece muy, muy curioso cómo hablábamos de esta parte del lenguaje, de cómo se va dando, ¿no? De cómo empiezas a saber que eso significa tal cosa desde que somos pequeños, ¿no? Y en la serie te pasan como Jamie, el protagonista, pues prácticamente en Instagram pasan de que pues la chica a la que mató le comentó ciertos emojis, ¿no? Y el encargado, el detective de encontrar el por qué lo hizo, pues se queda así como de no entiendo, o sea, como que eso qué significa. Porque curiosamente también es esta visualización de que ya son tiempos nuevos, donde ya la comunicación, ya ni siquiera es una comunicación explícita, ya te puedes dar una idea de qué significan ciertos símbolos, en este caso los emojis en redes sociales, ¿no? Donde esta chica le hacía ver a Jamie que era un incel. Entonces yo me dediqué a buscar un poquito más acerca de eso, es algo
como que curioso son foros de odio hacia mujeres, donde se cree que los hombres que llegan a ser vírgenes son porque pues las mujeres son malas. Y prácticamente esa fue la justificación de Jamie para poder matar a su compañera. Entonces es curioso porque te empiezan a ver de que pues si no hay una correcta vigilancia de qué cosas están viendo tus hijos, sean pequeños o sean adolescentes, es complicado porque ahorita pues ya el mundo como tal en general, los padres pues están inmersos en trabajos, están inmersos en pagar cosas, en pagar renta, pagar comida, todo eso, ¿no? Es imposible estar atento a todo lo que pasa, pero creo que sí es importante en cómo, o sea, a los nuevos desafíos a los que se enfrenta el ir creciendo, el ir desarrollándote, donde ya, por ejemplo, estas lecturas, estos materiales, pues te traen las bases, ¿no? No, pues sí, las bases biológicas de este cambio, las bases neurológicas de esto, las hormonas, te dan la explicación como teórica, ¿no? Pero curiosamente también digo, bueno, esto también va avanzando en algún punto, esto va avanzando y creo que todo lo que puede llegar a suceder o los riesgos que en este caso, hablando de esta etapa de la adolescencia, son infinitos. Incluso yo leía, o más bien veía el podcast de un chico que es sexólogo, que hablaba de eso, de también cómo tenemos este primer conocimiento de lo que o sea, generalmente la sexualidad. Y habla de que por lo regular, o sea, hay una estadística de que en el ahora los niños van a tener su primer acercamiento a un video pornográfico a los 8 años. Entonces a mí se me hace como que muy loco eso, porque pues es complicado, y no que sea malo, porque pues prácticamente es algo que está ahí, pero simplemente creo que a veces no se tienen las herramientas adecuadas para poder sobrellevar todo esto. Entonces creo que como conclusión intenté como abordar la mayoría de los temas y que a mi parecer se me hicieron los más interesantes, que todo es interesante y todo importa, pero pues evidentemente en un video de 50 minutos pues no podía abarcar o profundizar en todas las áreas, ¿no? Pero creo que es importante ver cómo cada etapa tiene sus riesgos y sus propias características y cómo cada etapa también se va enfrentando a ciertos retos complejos, ¿no? Por ejemplo, el embarazo, si eres una madre soltera, si tienes el sustento económico, si estás alimentando adecuadamente, todo eso pues va a influir, ¿no? Ya en la niñez temprana, ¿no? Cómo cuidas a tus hijos, cómo los crías, qué cosas les enseñas, cómo les enseñas a regular emociones. Todo eso sigue siendo como un reto que yo a mi parecer creo que va siendo más complejo, porque por ejemplo yo lo veía, que digo, bueno, a lo mejor la ventaja de los niños es que los puedes traer, ya si nos vamos a un nivel muy exagerado, los traes contigo aquí a todos lados, ¿no? Que pues también es muy complicado. Pero imaginemos, ¿no? Que se pueda. Ya cuando eres adolescente, por lo mismo que habla la lectura de que pues genuinamente vas a buscar esa autonomía, pues es yo creo que difícil y complejo aceptar que va a haber cosas que van a estar fuera de tu control, que van a influir en los adolescentes, en tus hijos. Entonces creo que tener, o a lo mejor en medida de lo posible, informarte de cómo esto influye a ese nivel, ¿no? A nivel, por ejemplo, de profesionales o de futuros profesionales que somos como psicólogos, pues creo que es importante estar manteniendo esas bases de este conocimiento y también el ir viendo cómo se van dando estas bases en distintos contextos, por ejemplo, contextos socioeconómicos vulnerables, que son, pues, no sé, infancias que son violentadas, crecen en entornos violentos donde probablemente por la precariedad, por todo eso, van a ir replicando, no sé, conductas violentas, delinquir, qué sé yo, ¿por qué? Porque el contexto es lo que hace, es para lo que da, ¿no? En cambio, si ponemos a un contexto en un adolescente, no sé, de una familia privilegiada, todo eso, pues es distinto, ¿no? Pero creo que en general, pues, es importante tener a la mano todo este conocimiento y ver cómo se da, pues, no sé, en la tecnología,
ya con nuevos cambios, por ejemplo, a raíz de la pandemia, cómo fueron todos estos cambios en adolescentes. Creo que es importante ir indagando más acerca en cosas importantes, ¿no? Entonces, pues creo que es todo, creo que es la parte de mi conclusión y la parte de lo que más pude agregar en este webinar. Muchas gracias.